En el siglo XV, la ciudad italiana de Florencia se asemejaba al vibrante San Francisco de hoy en día, un refugio de libertad y diversidad. Sin embargo, todo cambió con la llegada del religioso dominico Savonarola y la expulsión de los Medici, quienes reinstauraron la persecución contra los homosexuales. En el año de 1512, parte de la comunidad homosexual florentina se rebeló contra las opresivas políticas del monje, alzándose en una valiente protesta por sus derechos y libertades. En el Renacimiento, un sinónimo de gay era florentino debido a la fama de Florencia como lugar desprejuiciado y licencioso donde los homosexuales eran aceptados a diferencia de la persecución que existía en el resto de Europa. Si estás interesado en conocer cómo y por qué se llevó a cabo la primera revolución homosexual, te invitamos a quedarte hasta el final para descubrir la historia de los valientes gays que lucharon por sus derechos. Sin más preámbulos, comencemos. En la Florencia renacentista, los ciudadanos eran conocidos por su ostentación, se acicalaban con esmero, se pintaban los labios, se maquillaban los ojos y tomaban baños como un acto de lujuria. Esta fama de excesiva sofisticación era tan notoria que en Génova se promulgó una ley prohibiendo a los florentinos ejercer como profesores, para evitar que su influencia decadente corrompiera a los estudiantes locales. En los círculos políticos de Giovanni y Pierfrancesco de Medici, surgió un grupo de jóvenes conocidos como los Giovanni Gaudenti, jóvenes gozadores, o, como pronto se les apodó, los Compagnaxi, chicos malos. Estos jóvenes se reunían periódicamente en lujuriosos banquetes para celebrar los principios epicúreos. Entre ellos se encontraba el gonfalonero Tommaso Paolantonio Soderni y su líder, Dolfo Spini, uno de los modelos y amantes del renombrado Botticelli. Un nombre familiar para el grupo era el de Maquiavelo, quien, tras aquellos tumultuosos años como gran gobernante florentino, escribiría su célebre obra El Príncipe. En Florencia, cuna del arte y la cultura durante el Renacimiento, la vida parecía regirse más allá del bien y del mal. Bajo el dominio de los Medici, la ciudad se transformó en un epicentro de creatividad, financiando un renacimiento que rescataba los cánones de belleza clásica y los mitos homoeróticos grecolatinos. Eran los años de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, una época dorada para el arte. Sin embargo, esta excepcionalidad florentina pronto despertó descontento y desconfianza en otras ciudades italianas, así como presiones de la Iglesia de Roma, que instigaba a la sociedad civil a poner fin a estas prácticas intolerantes. A principios del siglo XV, un monje como San Bernardino de Siena ya clamaba por la quema de los sodomitas y la purificación de la ciudad. Denunciaba que los Medici colocaban en posiciones de poder únicamente a jóvenes que habían seducido, creando así una enfermedad moral en las instituciones. Durante esta época, los matrimonios disminuyeron notablemente. Los hombres esperaban hasta superar la treintena para ordenar sus vidas y aparentar normalidad. Según el historiador Richard Traxler en su obra La vida pública de la Florencia del Renacimiento, solo 1 de cada 4 hombres menores de 34 años estaba casado. El acoso por el control y la censura de las prácticas licenciosas alcanzó su punto máximo en 1432, con el establecimiento del oficio de noche, una institución encargada de investigar denuncias de prácticas homosexuales y sodomía. En la ciudad se instalaron cajas donde los ciudadanos podían dejar sus denuncias de forma anónima. En aquella época, Florencia tenía una población de 40.000 personas, aproximadamente la mitad de ellos hombres. En esos años se llegaron a recoger hasta 17.000 denuncias. Sin embargo, la homosexualidad estaba tan normalizada por los poderes públicos que, aunque se reconocía como una falta, la única sanción que se imponía era una multa. En 1482 surge la figura fascinante del fraile Girolamo Savonarola, quien se autoproclama profeta y logra convencer a muchos de que había predicho la invasión de la ciudad por los galos en 1494. En un notable giro de los acontecimientos, cuando fue condenado a la hoguera, comenzó a llover, lo que fue interpretado por muchos como una señal divina que lo salvó. En 1494, con la entrada del rey Carlos VIII de Francia en la ciudad, Savonarola logra instaurar una república religiosa con él mismo en el poder. Las persecuciones se intensifican. Entre las víctimas más conocidas se encuentran Leonardo da Vinci, acusado de mantener una relación con un joven llamado Jacopo Saltarelli, y Miguel Ángel, quien decide dejar Florencia para trabajar en Roma. Savonarola incluso establece patrullas de jóvenes para arrestar a prostitutas y homosexuales que creen encontrar. Su fanatismo alcanza tal extremo que comienza a quemar públicamente artículos de lujo, argumentando que incitan a la corrupción, lo cual los florentinos comienzan a considerar intolerable. Su caída llega cuando se enfrenta directamente al Papa de Roma, acusándolo de herejía por sus supuestas prácticas licenciosas.
El Papa Alejandro V lo declara persona no grata, lo excomulga y el 23 de mayo de 1498 los propios florentinos lo arrestan e intentan quemarlo vivo en la plaza principal. Sin embargo, la lluvia interviene y le salva la vida, proporcionándole un salvoconducto para escapar. A pesar de su partida, las prácticas de control moral impuestas por Savonarola perduran en el inconsciente colectivo de la ciudad durante años. Maquiavelo, quien observó de cerca las actividades de Savonarola y luego le sucedió en el gobierno de Florencia, comprendió profundamente cómo la religión podía ser utilizada para controlar a la población. El 31 de agosto de 1512 marca el resurgimiento de los Compagnaxi, un grupo de 30 jóvenes que irrumpen en el gobierno de Florencia exigiendo la derogación de todas las normas contra la sodomía y el retorno de los homosexuales exiliados. Esta rebelión comienza mientras los Medici, ese mismo año, recuperan el control de la ciudad, ya sea aceptando las demandas de los jóvenes o integrándolos en su propio régimen. Los excesos de Savonarola caen en el olvido, aunque la era dorada de los Medici y sus indulgencias será recordada como un periodo de esplendor, ahora eclipsado por la decadencia y la sumisión a nuevos centros de poder. Florencia, una vez capital cultural, parece haberse perdido para siempre. El levantamiento del 31 de agosto de 1512 será enterrado en la historia junto con sus numerosos tumultos, representando un capítulo olvidado del activismo y la lucha por los derechos en aquel tiempo. Es importante subrayar que nuestra única intención es la de narrar los eventos históricos con precisión y respeto. No tenemos ninguna intención de ofender a nadie ni de desmerecer las experiencias individuales o colectivas relacionadas con estos acontecimientos. Nuestro objetivo es simplemente compartir una perspectiva histórica enriquecedora y promover la comprensión de cómo la historia ha moldeado nuestra comprensión actual del mundo. Así concluimos este relato fascinante. Si esta historia capturó tu atención, te invitamos a explorar también homosexualidad en las antiguas culturas precolombinas, el legado silenciado.